fuca.com.ar. Esto es Fuca Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. Fuca Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad Fuca, médicos, pacientes, familiares, el staff de Fuca y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a Fuca Streaming. Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Fuca Streaming, el programa de la Fundación Cáncer, programa número 20 del ciclo correspondiente a este 17 de noviembre de 2025. Más que nunca, no estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica para toda la Argentina y para el resto del mundo, a través de radiosonica.com.ar, a través de Twitch, a través de su canal de YouTube o de la aplicación que te podés bajar tanto del Google Play como desde el Apple Store. 22 grados la temperatura en la capital de los argentinos, 37% de la humedad. Estuve el fin de semana en Neuquén y es la primera vez que no siento la diferencia. Me encontré una humedad tan baja en capital, que vengo también del desierto de Cutralcó, y no encontré como, digamos, ese gran contraste. Bueno, así que tarde muy pero muy linda, tarde de primavera en la ciudad. Estamos en vivo, por eso cuento todos estos detalles. ¿Y cómo haces para comunicarte con nosotros en la tarde de Sónica? Muy pero muy fácil. Por WhatsApp al 11 22 62 77 28, y si no lo haces por email en info@fuca.org.ar o por el Instagram en @fundación_Fuca. Y como decía recién, no estás en cualquier lado, estás en el canal de streaming nominado de Martín Fierro Latino, Así que seguimos agradeciendo a toda la gente que se ha puesto contenta y que nos ha mandado un saludo, porque nos metimos ahí Radio Sónica se metió entre los tanques palermitanos con vidriera al aire libre, que no están nominados este año, y Radio Sónica sí lo está. Así que bueno, nada, eso. Por otro lado, muchas gracias a toda la gente que me escribió entre el viernes y el sábado. Sí, vibró a mi casa. Yo estoy a 10 kilómetros nada más de lo que fue la explosión en Espegazzini. Me vibraba la casa, no sé qué cuestión. Pensé que eran unos chicos que había cerrado fuerte la puerta del quincho. No. Y bueno, y de hecho mi hijo tiene fotos con empresas que hoy ya no existen, porque ese mismo viernes estuve en una feria del Parque Industrial sacándose fotos, banner, tiene bolsitas y souvenir de empresas que no existen. Esperemos que las pericias a partir de hoy vayan como echando un poquito de luz a todo el tema y podamos saber qué sucedió realmente. Por otro lado, un beso muy grande para Tomás, para Juan Manuel, que estuvo en la primera comunión de ellos en Neuquén, y a la gente de Rosas del Plata, que cumplió 10 años las remeras e hicieron un evento en el Palacio Libertad, justamente con otras organizaciones que se dedican a la prevención y concientización del cáncer de mama. Estaba la gente del ALSEC, había, digamos, de remeras de diferentes partes del país y de sus filiales, estaba la gente de la OC, así que la verdad que la pasamos muy pero muy bien, un souvenir y demás. Y bueno, y la presencia institucional de Fuca acompañando a una organización de la sociedad civil en su 10º año de vida. Pasaron 9 minutos de las 4 de la tarde. Está Gonzalo, está Daniela, tenemos 3 invitados de lujo. Está todo dado para que hasta las 5 esto sea Fuca Streaming. En Fuca tenemos los mejores profesionales en oncología, y eso implica una responsabilidad: acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en Fuca Streaming, la entrevista del día. Y acá entonces tenemos 3 invitados a los cuales voy presentando. Bueno, bienvenidos entonces al doctor Federico Esteso, a la licenciada María Gabriela Santos Mendiola y a la doctora Judith Dowell. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar entonces presentando a Federico, que es médico oncólogo clínico especializado en el manejo integral de los tumores del aparato digestivo, actual subjefe del Departamento de Oncología Gastrointestinal del Instituto Alexander Fleming. Ha publicado más de 30 artículos científicos en el campo de la oncología gastrointestinal y participa activamente de investigaciones clínicas y transnacionales que impulsan justamente todo lo que se avanza y se transforma en este tipo de campo. Es ex becario de la carrera de médico especialista de oncología de la Fundación Fuca, así que de alguna forma también es un embajador
de nuestra organización y es un colaborador que está siempre curando material informativo y ayudándonos en todo lo que tiene que ver con eso. La licenciada María Gabriela Santos Mendiola es licenciada en nutrición, egresada de la UBA con diploma de honor, es la jefa de nutrición del IAF desde el año 2004 e integra su equipo desde temprano, desde el año 95. Desde que empezó el IAF ya estaba Gabriela ahí. Cuenta con mucha experiencia en el manejo nutricional de pacientes oncológicos y ha sido disertante de foros de alto nivel, como por ejemplo en el ASCO en Chicago, también en Europa, y ha participado también en algunas actividades de FUCA en todo lo que tiene que ver con mitos de nutrición y cáncer, dieta y cáncer y demás, ¿no es cierto? Así es, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y entonces presentamos a Judith, que es gastroenteróloga justamente con vasta experiencia en la patología esófago-gástrica, miembro de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, SAGE. Trabajó muchos años en el staff de la unidad esófago-estómago del Hospital Gastroenterólogo Dr. Carlos Udaondo e integra el equipo de gastroenterología del Instituto Alexander Fleming y de GEDIT. Y obviamente está especializada en lo que tiene que ver con patologías premalignas como la úlcera péptica y la infección Helicobacter pylori, que quizás lo dije mal. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer para nosotros poder difundir prevención, sobre todo, como hablábamos antes. Bueno, Federico, y en tu caso, ¿cómo se dio la decisión tuya de tomar esta especialidad en particular? Si fue un momento, una elección académica o fue tu vida misma, un caso, algo que te movilizó y dijo, no, yo voy para este lado. Fue una mezcla de dos cosas. Un interés académico desde muy chico por el área biológica y ese tipo de contenidos me interesaban mucho, pero yo quería hacer algo que tuviera algún componente social y eso es lo que me inclinó. Primero yo iba a ser biólogo, me orientó a medicina y después dentro de medicina, ya el tercer año de la carrera, fue lo que me llevó a elegir esta especialidad en particular. En tercer año ya estabas como decidido. En tercer año de la carrera tenemos una materia que se llama patología en la que estudiamos mucho tumores y yo ahí dije esto es lo que quiero estudiar y después cuando empecé a tener contacto asistencial con pacientes me di cuenta que sí, era lo que combinaba las dos cosas que yo quería, que era el conocimiento científico, digamos, pero también con la aplicación y el lado humano de la oncología, que es una parte fundamental, ¿no? Y en tu caso, Gabriela, ser jefa del servicio de nutrición y trabajar, digamos, el tema oncológico, ¿fue una decisión? ¿Se fue dando, digamos, con el correr de tu profesión, de tu trayectoria? No, yo arranqué trabajando en el hospital italiano, que es un hospital de agudo. No tenía tanta formación desde el punto de vista oncológico. Tuve un hecho desencadenante que fue la muerte de mi madre, que murió de cáncer de pulmón en el 94, el mismo año que Fleming se creó. Claro. Y un poco a punto de partida de eso es que yo decidí dedicarme a la oncología, justamente porque yo considero que en la nutrición no solamente es cálculos, por más que tiene que ver cálculos de calorías y proteínas, sino que tiene que ver con elegir y acompañar la vida. A veces uno con una pequeña recomendación, con una palabra, le cambia el día al paciente. Coincido en lo que dice el doctor Esteso, que tiene mucho de calidad humana. Yo, independientemente que obviamente tiene que ver con calcular o tener en cuenta los requerimientos calóricos del paciente, hablando con pacientes gravemente enfermos, uno a veces no puede cambiar el pronóstico, pero sí puede acompañar desde otro lugar al paciente. Y una palabra, una recomendación ayuda a que el día le cambie. Y a veces eso el paciente lo vive como una pequeña victoria y yo me siento muy satisfecha en ese momento. Y en tu caso, Judith, porque especializarse en lesiones premalignas es toda una decisión muy... Bueno, yo comencé mi carrera en el hospital Tornú, donde hice mi concurrencia. Gastroenterología era en ese momento un servicio importante, pero dentro de un hospital de tuberculosos. Claro. Luego, terminando mi especialización, empecé en el Hospital Udaondo, donde me he jubilado hace 2 años, 3. Ya no puedo calcular bien. Y bueno, obviamente al estar en el equipo de esófago y estómago y estar en un hospital tan especializado, la oncología era algo muy presente, hasta que el doctor Luis Caro, que dirige GEDIT junto con el doctor Cerisoli, me invitaron a participar en el 2001. Así que son muchos años y bueno, al principio fue duro, pero luego me fui interesando cada vez más. Así que
creo que, bueno, hoy no dejaría hasta que no me digan que me vaya. Está demasiado incorporado en tu vida toda la rutina. Estoy muy conforme, muy contenta, y el grupo humano, y bueno, y lo que es, como decía mi compañera, poder dar una palabra de aliento, de esperanza, y siempre tratando de ver lo que viene como positivo, digamos, tratando de hacer un esquema de tratamiento y de futuro, sin mentir al paciente. ¿Y cómo impactó en tu carrera la evolución tecnológica de todos los equipos de diagnóstico que tenés que usar diariamente? Es muy importante, porque nosotros iniciamos haciendo estudios de secreción gástrica con sondas puestas en la nariz del paciente. Claro. Sin guantes, porque en esa época ni siquiera pre-HIV, claro. Ahí van viendo mi edad. Y bueno, luego esto cambió totalmente. Hoy en día todo lo que es laboratorio, todo lo que es endoscopía, aunque yo hice nada más que 6-7 años de endoscopía, pero lo considero casi una especialidad quirúrgica y los admiro mucho. Y bueno, realmente sí, y ahora la inteligencia artificial creo que es mi desafío, pero no sé si voy a llegar a comprender creo que sí a utilizar, porque endoscopía de por sí se viene con todo. Sos usuaria más que creadora de un nuevo. Y en cuanto a pH-metría, que es lo que decía yo, que he hecho estudios funcionales del esófago, que son los que nos dicen qué pasa con el reflujo, quiénes se tienen que operar y quiénes no. Fue una de las cosas que más desarrollé y realmente me dio mucha experiencia, pude comprender mucho mejor los pacientes y bueno, y la verdad que elegir bien los casos quirúrgicos, en ese caso no es oncológico, pero quería explicarlo un poquito. Y Gabriela, ¿cómo se combina, digamos, la vida familiar y el resto de tus ocupaciones con ser jefa de servicio? ¿Cuáles son los tips para encontrar ese balance entre la carrera profesional, tu vida personal? Bueno, yo tengo hijos grandes ya, tengo nietos. Sí. Pero en algún momento habrán competido. Sí, obviamente que en algún momento han competido. De todas maneras, en el 94, enero del 95, que es cuando yo empecé, ya mis hijos estaban en la primaria, entonces iban al colegio todo el día, y entonces eso me resultó fácil para poder adaptarme a un horario. Digamos que originalmente cuando yo empecé en Fleming fue creciendo muchísimo a lo largo de los años, y en sus orígenes tenía solamente 28 camas en el tercer piso, con un índice de internación del 50%. Del 50%, y hoy tiene, claro, y hoy tiene más de 100 camas, con un índice de ocupación del 99%. No nos alcanza. Es mucho, claro, no 99 por arriba de... Claro, y así como yo empecé sola en su momento, tengo 8 nutricionistas a cargo, porque si no, no damos abasto para poder visitarnos. Entonces parte fue el delegar, el armar equipos, sí, ¿no? Sí. Yo antes iba al piso habitualmente a hacer la tarea, claro. Hoy por hoy no me da el tiempo, por eso necesito más gente, porque todo se va complejizando más. Tenemos tercerizado el servicio de comida, y hay que supervisarlo. Somos soy un poco obsesiva con eso, así que los pacientes se visitan no como en otras instituciones, todos los días, todos los pacientes, claro. Más de una vez por día a veces, si están en una situación complicada. Eso no es habitual en otras instituciones. Lo que marca también un nivel de excelencia, ¿no? En ese sentido, sí. Y Federico, además de que hiciste una residencia de dedicación exclusiva, que eso también habrá involucrado un esfuerzo muy grande también, ¿qué sentís que te dio el contacto con el paciente que no estaba en los libros, y que tuviste que ir, digamos, incorporando para ser subjefe hoy, digamos, del área gastrointestinal? Creo que la medicina, en cualquier área de la salud, no solamente en la parte médica, uno puede tener un bagaje teórico importante, pero después cómo poder canalizarlo y el trato humano lo aprendemos fundamentalmente en el mismo trabajo, y es una de las cosas que yo más agradezco a la formación que tuve en Fleming, ¿no? Que es la posibilidad de tener mentores reales, compartir consultorio, aprender el manejo de los pacientes. La teoría la estudiamos, digamos, pero el manejo del día a día, eso es de los... Necesitabas referentes, maestros que te enseñaron. Exactamente, claro. y de los maestros uno aprende conocimiento, pero aprende modos, aprende a tratar al paciente, aprende a vincularse con los pacientes, y en general toda su carrera profesional. Y en eso déjame hacer una referencia. Creo que todos los que hemos ido pasando por aquí fuimos en algún punto hijos del Reinaldo Chacón, que es el que nos ha formado, ¿no? Y después, posteriormente, Matías ha tomado esa posta.
pero creo que todos reconocemos una parte fundamental de nuestra formación profesional en haber podido compartir, hacer consultorios, su manera de ver la seriedad con la que toma la profesión y las organizaciones científicas. Una manera de hacer, ¿no? Y esa escuela fue la escuela que nos fue bajando líneas y que todos los ex residentes de FUCA Fleming creo que reconocemos como lo que nos ha formado, ¿no? A su modo, digamos. A su modo, tal cual. Muy bien. Bueno, y entonces acá debería yo encontrar el código QR para que la gente escanee, y que tiene que ver justamente con hacer que esta escuela crezca, porque en realidad desde la beca de FUCA se forman nuevos oncólogos, y el otro día, ahí está, perfecto, ese código QR que yo haciendo el pife, ahí estoy bien, y podés conocer, digamos, las diferentes formas de ayudar a nuestra organización y a la fundación, que tiene que ver justamente con el voluntariado, con los pequeños donantes recurrentes, con los donantes corporativos y demás. Pero el otro día hacíamos un laburo muy interesante que tenía que ver con la geolocalización de los ex becarios de FUCA, y es impresionante ver el carácter federal de FUCA, porque hay un jefe de servicio de oncología en cada una de las provincias, prácticamente, no en todas obviamente, bueno, en algunas provincias mucho más de un ex becario, pero que entonces el carácter federal no va por sus programas, o que también lo hacemos, y de hecho hicimos un programa de Aulas Abiertas el otro día para la provincia de Tucumán, sino también por cómo esta línea, esta forma, digamos, de entender la oncología de Reinaldo, de Matías y de tantos otros referentes y las nuevas generaciones, va de alguna forma también sembrando una manera de trabajar en el interior con cada uno de esos ex becarios de FUCA que hoy están, por ejemplo, digamos, en San Antonio, en San Jorge, digamos, en Santa Fe, o en Misiones, que hay tantos, ¿no? Que hay tanto trabajo de FUCA ahí. Bueno, pasaron 22 minutos de las 4 de la tarde en toda la República Argentina, 22 grados la temperatura, ya venimos y empezamos a tratar el tema del día. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, Federico, y entrando entonces un poquito al tema, ¿qué es exactamente el cáncer gástrico y cuál es la diferencia clave entre los tumores que se generan en el estómago y esos otros tumores que en realidad se dan en la unión, digamos, entre el esófago gástrica? Bien, bueno, sí, entraste fino. Los tumores de estómago son más comunes, son los que se generan literalmente ahí en el estómago, cáncer gástrico decimos. Fundamentalmente hay varios tipos de cáncer gástrico, pero cuando hablamos de cáncer gástrico estamos hablando de adenocarcinoma, que es el tipo de tumor más común que se origina en el estómago. Lo que hay es una diferencia en algún punto artificial entre lo que es el esófago, que sería el tubo que viene desde la garganta hasta el estómago, y el estómago. Y en ese punto de confluencia, que es lo que no somos muy originales los médicos, ¿qué nombre le pusimos? Unión gastroesofágica. Claro. En ese lugar presentan algunas características similares a los tumores de estómago que hacen que de hecho en algunas situaciones los tratemos igual. Sobre todo a los que son adenocarcinomas, que comparten ese nombre, digamos, los de esófago distal o unión con los del estómago. Y eso, digamos, es un área de una encrucijada que plantea algunas características particulares para la toma de decisiones, en tumores localizados fundamentalmente,
que puede hacer que varíen los tipos de cirugía, que varíe la estrategia, si uno incluye tratamientos con radioterapia o no, si se elige más tratamientos sistémicos. Y también tienen algunas pequeñas diferencias en características moleculares, que esto es, últimamente la oncología está creciendo mucho en el conocimiento de las enfermedades y, bueno, por supuesto ya no hablamos de cáncer de estómago como una sola entidad, podemos hacer diferenciaciones dentro de esos adenocarcinomas con lo que yo le digo a los pacientes, tenemos un nombre, pero poner varios apellidos, digamos, a esa enfermedad que nos lleva a tomar decisiones distintas. Y en esto, en general, digamos, ¿cuál es el rol del tabaco y del alcohol? ¿Hay una correlación muy positiva, apenas positiva con todo esto? Son dos, los tumores de la unión y los tumores de estómago son dos de los tumores que tienen aumento de riesgo en el consumo de cualquiera de estos dos hábitos, ¿no? El tabáquico y el alcohol. Son dos carcinógenos conocidos para cáncer gástrico, para cáncer de esófago y para tumores de la unión también. Hay otros factores, por supuesto, no es que uno hable de un factor de riesgo, no está hablando que sea la causa necesariamente, pero desde el punto de vista educativo vamos a insistir mucho, creo, en el día de hoy, en todas las charlas se ha dicho lo mismo, digamos, los hábitos de vida saludables, entre los cuales se incluyen tratar de limitar la ingesta de alcohol y el hábito tabáquico, influyen en muchos tipos de tumores y en estos también. Entonces tenemos que reconocer al tabaquismo, creo que eso está muy claro y muy consolidado en la opinión pública, pero también tenemos que reconocer al alcohol como un factor de riesgo para cáncer y creo que estamos en pasos previos todavía que tenemos que tomar a políticas de Estado probablemente, primero concientizando a la gente, saber que esto es un factor de riesgo para muchos tumores, el consumo de alcohol, pero después tendremos que hacer el camino que hizo el tabaco, me parece, con 30, 40 años de delay, de empezar a reconocer que los estados probablemente tengan que tomar decisiones en esto. Y bueno, fue una noticia el año pasado, Estados Unidos está discutiendo la utilización de etiquetas en los productos que contengan alcohol para incluirlo como factor de riesgo, parecido a lo que pasó con el cigarrillo. Y bueno, esto siempre nos lleva a una de las frases que usábamos cuando estábamos tratando de concientizar mucho con el tabaco, que es cuando un factor de riesgo es una industria, esto hace que sea un paso más difícil, ¿no? Tratar de ir a contrarrestarlo, ¿no? Porque uno tiene que concientizar a la población, pero también después hay una industria atrás que también hace que eso sea difícil. Y ahí, Judith, ¿cuáles son, digamos, las banderas rojas, las red flag para la alarma en términos si hay un dolor, digamos, permanente, vómitos? ¿Cuándo ya uno debe pensar que hay el problema, perdón que te interrumpí, es que bueno, el cáncer gástrico, como muchos otros, no se manifiesta de forma muy rápida, sino que aparecen síntomas como la pérdida de peso, la dispepsia, luego empieza por ahí el decaimiento y el dolor típico epigastral, ya el dolor de estómago. Hay como una diferencia en tiempo. Lo primero es la pérdida de peso y después viene todo esto. En general puede haber decaimiento y cosas síntomas un poco inespecíficos, diría yo. Y los dolores típicos de estómago que a veces se toman ligeramente, o sea, voy a hacer una crítica a los inhibidores de bomba protones, como son el omeprazol y todos o sea, todo lo que siguió después, casi todos están en venta libre. Entonces, pedimos a la población de no automedicarse, porque uno puede tener un dolor de estómago y echar mano de esa medicación y luego dejar pasar el tiempo, como mucha gente le ocurre, y no es saludable. Que hay algo mucho más que algo más complicado. Claro, entonces esa es una cosa que yo quería decir. Otra cosa importante es que cuando el paciente ya tiene una anemia más marcada, cuando tiene el dolor que es, digamos, muy intenso, cuando hay complicaciones como la hemorragia digestiva, la perforación o incluso la obstrucción del estómago, que no se ve tanto desde que aparecieron los prazoles, pero bueno, ahí ya estamos en un cáncer avanzado. Entonces, a donde hay que llegar, al punto donde no. Por eso, en general, la sobrevida no, lamentablemente, como estamos tratando de que el tumor gástrico, el cáncer gástrico sea detectado de forma precoz, pero en general no tenemos tanto frecuencia de eso y tenemos más los casos que vienen avanzados y que tienen una sobrevida
mucho menor, o sea. Y ahí hago el puente con Gabriela, porque entonces para no automedicarse hay que estar más cuidando la salud de la pancita, como dice una marca. Y entonces ahí entras vos, Gabriela. ¿Qué es lo que hoy comemos mal? ¿Qué es lo que nos lleva a tener estos desajustes en nuestra alimentación? ¿Qué significa reaprender a comer en el caso de quienes ya han cursado el cáncer gástrico? Bueno, ahí tenemos que diferenciar, hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es el paciente que ha cursado un cáncer gástrico, que uno verá qué tratamiento realizó, si quimioterapia, si cirugía o quimioterapia y cirugía, y ahí se verá cómo se resuelve la situación puntual de cada paciente. Yo intento ir antes de ese momento, como dice Judith, en lo que es prevención primaria, en donde uno habla de hábitos saludables en general, que obviamente tienen que ver con evitar un poco evitar el alcohol, con suprimir el tabaco, con alimentarse correctamente, con moverse lo suficiente. Es decir, cuando uno habla de hábitos saludables, no solamente habla de qué comer, sino que tiene que ver con otras cosas más que tienen que ver al bienestar general, y tienen que ver con el dormir bien, tienen que ver con el estrés, tienen que ver con el moverse lo suficiente. Está bien descrito que hay que moverse un mínimo de 150, 300 minutos semanales. No es lo mismo estar bien de peso que haber evitado el sedentarismo, ¿no? Son las dos cosas diferentes. Hay que estar bien de peso y además hacer ejercicio. Exacto. No llevar una cosa es decir, yo lo llamo mantener un peso saludable. Y en el mantener un peso saludable hay una ecuación entre lo que uno come y lo que uno gasta, por decir de alguna manera. Entonces, independientemente de mantener un peso saludable, uno tiene que hacer ejercicio. Y el ejercicio está bien descrito como prevención del cáncer en general, no solamente hablando del cáncer gástrico. Muchos otros cánceres tienen que ver con el ejercicio, y está bien descrito que una actividad moderada de entre 150 y 300 minutos semanales es lo que está indicado. Los pacientes a veces dicen, no, yo camino 10.000 pasos. Bueno, ¿cuánto tiempo demoras en caminar 10.000 pasos? Porque no está medido ni en pasos ni en kilómetros. Los trabajos hablan de minutos. El teléfono le indica la pulsera, pero lo termina, es como automedicarse, autoevaluarse si uno corrió o no corrió esta semana, ¿no? Está descrito en minutos. Y también de actividad física moderada. Y podemos definir qué es una actividad física moderada, porque si uno camina y no se agita, no levanta la frecuencia cardíaca, como digo yo, camina mirando vidrieras, no es lo mismo. La actividad física moderada es aquella en la que a vos te levanta un poco la frecuencia cardíaca. Si algo te exigió. Claro, podés hablar, pero te sentís que te cansás, que te levantas. Hay muchas personas, ¿no?, que hoy hacen, digamos, el otro día lo veían en el Rosedal, y van caminando, pero hasta les da tiempo de ir sacando llamadas, se van estresando, van decidiendo cuestiones de dinero, van peleándose con socios. Digo, qué actividad rara. Por eso te digo, tiene tiempo de hacer todo eso y va discutiendo una tasa de interés interbancaria. Porque una cosa es actividad física y otra es ejercicio físico. Lo tenemos como dos definidos diferentes. Actividad física, camino, hago lo que quiero. Ejercicio es cuando algo está reglado de otra manera. Y a eso es a lo que me refiero, reglado de otra manera. Eso forma parte de lo que son los hábitos saludables. También me gusta definir lo que es un hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una conducta que uno hace, que a lo mejor al principio es un poco inducida, porque te dicen que lo tenés que hacer, pero después llega un momento que uno la hace intuitivamente y hasta la necesita. Y eso es donde yo apunto, a que uno genere un hábito, ya sea en el ejercicio o en lo que tiene que ver con la comida. Porque yo puedo tratar de inducir a una persona que coma más saludablemente, pero yo necesito que me genere un hábito. Hoy comí ensalada, pero no es un hábito, ¿no? Es decir, esas dietas, o lo voy a mencionar al pasar, esas dietas mágicas que te hacen bajar 10 kilos en un mes, para mí no generan un hábito. Yo prefiero que baje 3 kilos en un mes un paciente, ponele que fuera ese el caso. Que sea sostenible en el tiempo, entonces. Y que entonces el paciente haya generado un hábito de comer más saludablemente, menos cantidad, y mantenga un peso saludable. Creo que ahí es donde hay que apuntar. Y Federico, ¿por qué se dice que quizás también una deuda de la ciencia es terminar de comprender los mecanismos por los cuales algunos jóvenes hacen, digamos, cáncer gástrico sin haber presentado ninguno de estos factores de riesgo? Sí, claramente es más lo que no sabemos que lo que sabemos, ¿no? Porque uno puede evaluar los factores de riesgo, como vos decís, y en cáncer en general el principal factor de riesgo
para casi todos ellos es el envejecimiento, ¿no? Mientras más grandes somos, tenemos más riesgo de desarrollar alguna enfermedad oncológica. Pero eso, por supuesto, deja fuera poder explicar qué es lo que pasa con pacientes jóvenes, y estamos viendo en tumores digestivos en particular que hay un aumento en la incidencia de los tumores en pacientes jóvenes. Esto no significa que los pacientes jóvenes tengan tantos tumores como los pacientes más grandes, pero cuando uno compara, un puntecito de respecto. Exactamente, digamos, y el riesgo de tener un tumor en menores de 50 años es un límite arbitrario que hemos puesto, que a mí me gusta porque tengo 49 años. Entonces, los jóvenes, que somos los que tenemos menos de 50, bueno, yo también. Lo que hemos visto es que una persona de menos de 50 años ahora, comparada con una de menos de 50 hace 30 años, hoy tiene más chances de desarrollar un tumor digestivo en particular. Y eso es un área que está en investigación. Muchas de las hipótesis apuntan a lo que han venido hablando antes, tiene que ver con, suponemos, hábitos de vida, y esto es desde la infancia, ¿no? Uno condiciona estos factores de riesgo. Pese a esto, déjame decir que no es que podamos explicar de manera completa por qué una persona de 14 años desarrolla un cáncer gástrico cuando no es una edad habitual, ¿no? Estas cosas raras suceden, por ahora no tenemos mucha explicación. ¿Y eso también se vincula a que falta trabajar en términos de identificar biomarcadores predictivos y toda esta cuestión? No tenemos todavía, por supuesto, yo creo que donde hay algo que uno no puede entender, todavía falta investigar mucho desde el punto de vista biológico, entender por qué algunas personas tienen más predisposición que otras, por qué alguien desarrolla un cáncer más joven. Algunas respuestas que tenemos para esto tienen que ver con lo que llamamos síndromes hereditarios. Hay algunas predisposiciones genéticas muy puntuales que sabemos que predisponen a desarrollar más tempranamente tumores o inclusive más de un tumor. Hay hasta situaciones extremas de algunas mutaciones muy puntuales en las que sabemos que el riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida es tan alto que lo que se indica es una cirugía del estómago, una gastrectomía de manera preventiva. ¿Y eso a qué edad se hace? Esas son a partir de que se haga el diagnóstico, en realidad, porque son personas que tienen un riesgo muy alto, pero son familias que están condicionadas habitualmente por la presencia de tumores en menores de 50 años, que eso ya para nosotros es una bandera roja, como se dice ahora, de el oncólogo cuando detecta un paciente con algún tumor digestivo menor de 50 años, debe derivar a ese paciente a asesoramiento genético oncológico para buscar si este paciente tiene alguna de las alteraciones genéticas conocidas y poder investigar a la familia, ¿no? Y algunas enfermedades oncológicas del cáncer gástrico hereditario se asocian a algún tipo de cáncer de mama, entonces uno debe empezar a buscar en estas características del paciente que tienen que ver con la edad, con los antecedentes personales, qué pasa con los antecedentes en la familia, y de esa manera nosotros como oncólogo poder decir, bueno, este paciente me parece que amerita una evaluación genética oncológica. Claro, es un rompecabezas previo a esa evaluación genética. Exacto, y los genetistas son los que terminan de hacer ese rompecabezas, como decís vos, de una manera más puntual, son muy incisivos en cuanto a averiguar antecedentes y de familiares, no solo del tumor que estemos pesquisando, como hoy estamos hablando de cáncer gástrico, pero empezar a pesquisar otros, y de esa manera construir un fenotipo clínico y decir, bueno, me parece que hay que investigar estos genes para ver que no estemos ante la presencia de esto. Algunas de esas alteraciones genéticas nos ayudan a entender esto que decías vos de presencia de cáncer en más jóvenes, pero igual sabemos que para el cáncer en jóvenes están pasando otras cosas que tienen más que ver con el medio ambiente, tienen que ver con la exposición a antibióticos desde edades tempranas, a los hábitos alimenticios, al sedentarismo, y creemos que todo eso está pesando. Entonces, los oncólogos... El alcoholismo exactamente. Está iniciando a edades casi, ¿no? Sí. Preadolescentes. Exacto. 14, ¿no? Bueno, yo cuando hago el paralelismo con el tabaquismo, digamos, uno ve estas imágenes, ¿no?, de los años 60, donde los médicos promocionaban tabaco, donde la industria iba a captar a los jóvenes como consumidores de inicio. Eso uno lo extrapola 30 años después, 40 años después, es lo que está pasando cuando uno ve las propagandas de consumo de alcohol o de productos con alcohol, están apuntados a público adolescente, juvenil, cuando están generando hábitos, como decía Gaby, ¿no? Es el momento en que está asociada a la felicidad, si es el momento de tal cosa, del encuentro, y uno está esperando cuál va a ser la publicidad del mundial, porque siempre hace la publicidad más de, ¿no?, la que realmente define la impronta con la que se va a vivir el mundial en un país de 47 millones de argentinos, la define la publicidad de eso. La felicidad está asociada a tomar. Felicidad, y éxito. encontrarse con amigos está asociado a tomar. Para 12, 13 años absorbo, ¿no? Estoy frente a una pantalla tantas horas por día y veo que evidentemente debe estar muy bueno. Pero digo, los tres creo que han hablado mucho de la necesidad, digamos, de la prevención primaria. No sé quién se anima a poner sobre la mesa alguna política pública que ustedes creen que ya debería ser
medio urgente. Si por un ratito fueran ministro de salud en este momento, de este país y en esta coyuntura, ¿qué cosa creen que debería ponerse sobre la mesa rápido? ¿Sí puedo decir Sí. algo? Bueno, no mencionamos la famosa bacteria Helicobacter pylori como causa. Es una de las causas principales, más las que mencionó Fede. Okay. Y bueno, ahí tenemos prevención primaria, pero como este es un país la Argentina es un país de bajo riesgo, yendo a moderado cuando hablamos del sexo masculino, pero es de bajo riesgo, hay menos de 10 pacientes cada 100.000. Okay. Bueno, por eso es que no hay una detección masiva y tratamiento de esa bacteria de forma así, tan generalizada. Claro. Lo que sí hay, podemos decir, es que es el etiquetado, como dijimos, de lo muy salado y lo muy dulce, que inciden en la producción del cáncer. En otros países de Latinoamérica, por ejemplo en Chile, que tiene una alta incidencia, ya están en otra etapa donde están detectando Helicobacter antes de los 30 y pico de años y tratándolo cuando aparece, y en los mayores de 50 ya detección de Helicobacter y endoscopía. Okay. Yo, si hiciera algo, seguiría con el camino del grupo de detección que se generó hace unos 5 años de Helicobacter pylori, que es un grupo nuestro de la Argentina, por suerte, que es el Registro Nacional de Helicobacter pylori. Okay. Y en cuanto a secundaria, es ver las lesiones y tratarlas. Las lesiones pre-neoplásicas serían previas al tumor. Gabriela. Bueno, yo iría un poco más a los colegios, en donde muchas veces, pero bueno, yo siempre considero que somos un país pobre en muchos sentidos, Sí. y entonces tratamos de que los chicos se alimenten, pero se alimentan con cualquier cosa a veces. En las Pero este es un meriendas, planteo más profundo, y claro. bueno, Sí, las sí, meriendas que le dan a los niños, o inclusive las máquinas que están en los colegios, Los venden, sí. tienen la gran mayoría de las veces productos muy poco saludables. Claro. Y cuando vos te planteas algún paciente, que yo a veces me gusta ir un poco más allá, siempre viendo más allá del paciente, y le pregunto qué le mandan al colegio en la lanchera a los niños. Cereales que tienen mucho azúcar, jamás escuchás que le manden una fruta en general, y que es lo que a lo mejor como snack sería lo más razonable o lo más fácil. Claro. Lo más, Es un temazo. En mi otra vida me tocó discutir es con el un tema Congreso muy cuando difícil. se trató la ley de etiquetado frontal, así que para no tentarme de ir ahí hasta el final del programa, me salgo, me autoexcluyo de este. No, y Federico, una política pública que vos digas que es más urgente. ¿Puede ser alguna de estas dos? Yo creo que se pasa por la prevención primaria, Okay. y la prevención primaria termina siendo algo que es sencillo en lo discursivo y es universal, porque termina siendo para prácticamente todos los tumores, y Claro. en realidad cuando haces prevención primaria para oncología, estás haciendo prevención primaria para enfermedades cardiovasculares, para enfermedades Para todo. cerebrales, para todo. Entonces los hábitos se generan en la infancia, adolescencia, y también el favorecer consumos puede tener que ver con esto, ¿no? Creo que desde el Estado eso es el rol inicial. Ya después nos metemos más en cáncer gástrico y sí podemos hablar de otras estrategias. De otras estrategias más específicas. Bueno, los tres invitados me la dejaron picando. El programa Aulas Abiertas es el programa de la Fundación Cáncer, que tiene 28 años de implementación ininterrumpido y que consiste justamente en un taller de 45 minutos, 1 hora, en donde para los chicos y chicas de los últimos 2 años del secundario se habla justamente de esto. Si una de cada 3 o 4 personas va a cursar cáncer, pero el 40% de los tumores se pueden evitar con hábitos saludables, estos hábitos saludables de no fumar, de no tomar, de hacer ejercicio, de estar bien de peso, de hacerse los chequeos y de vacunarse, bueno, se tienen que tratar de interiorizarlo y que lo internalicen a muy temprana edad. Así que ya en realidad estamos medio juguete este año, pero sí estamos anotando a los colegios. Entonces, sos directivo, sos docente, sos papá y mamá, y decís, me gustaría que el programa de Aulas Abiertas llegue a el colegio de mis hijos, escriben a Laura Álvarez a administración@fuca.org.ar y van pidiendo como pista para que se anoten. Y como ustedes saben, en la cena de recaudación, algunos de nuestros aliados han hecho un esfuerzo económico para que el programa pueda hacerse de manera presencial en el interior del país en el 2026. Así que ahí también estamos seleccionando y estamos como recibiendo las candidaturas, buscando que sean, digamos,
los talleres lo más numerosos posibles, que en vez de llegar a 30 o 40 chicos de manera virtual, podamos hacer encuentros con 2, 3 colegios al mismo tiempo y sean muchos las personas, sobre todo si va a ir un oncólogo de FUCA al interior o vamos a uno de los becarios va a dar el taller, lleguemos a mucha más gente. Así que bueno, el programa de aulas abiertas ha evolucionado, digamos. Hace 15 años no preguntaban los chicos como el otro día cuál era la diferencia entre si con el vapeo zafaban de tal o cual cosa. Ellos lo preguntan ahora. O si el cambio de género aumenta o baja el riesgo de cáncer de mama, la operación de cambio de género, cómo impacta en el cáncer de mama, son preguntas de la semana pasada. Y eso es lo que tiene FUCA como obligación, evolucionar con su programa a medida que evoluciona la ciencia, el conocimiento, digamos, de la comunidad científica y demás. Ponernos sobre los laureles y seguir diciendo lo mismo que hace 28 años nos dejaría en un lugar bastante aquilosado. Así que bueno, agradecemos justamente a MSD, a Bristol, a Soyeda y a Novartis, que son, digamos, auspiciantes, por ejemplo, actuales del programa Aulas Abiertas, y ya estamos pensando en el 2026. Tuvimos un par de reuniones también muy provechosas y muy lindas que seguramente van a derivar en mayores acompañamientos. Pasaron 46 minutos de las 4 de la tarde, siento que estoy atrasado con algunas cosas, pero después podemos hablar rápido de acá hasta el final y cumplir con todo. Ya venimos. FUCA es ante todo una gran familia, compuesta por su staff, sus médicos, sus aliados y lo más importante, los pacientes y sus familiares. Conoce más sobre nosotros en FUCA Comunidad. Y hoy 17 de noviembre es el Día Mundial del Cáncer del Pulmón. Se conmemora el Día Mundial del Cáncer del Pulmón, una fecha crucial para concientizar sobre la enfermedad oncológica con mayor mortalidad a nivel global. En Argentina, este día nos convoca a redoblar el compromiso con la prevención y la detección temprana y la investigación. Y ustedes saben muy bien que FUCA tiene un programa de detección precoz con IAF y con la Philip Foundation a través de lo que ha sido un proyecto de cooperación internacional, y el otro día empezamos como a lanzar las actividades que se van a hacer con efectores de salud de Viedma, que se suman a los que ya están en Corrientes para la actividad del screening y todo lo que significa la detección precoz de este tipo de cáncer. Así que también que el 17 de noviembre sea un día de reflexión respecto de este tipo de cáncer que está tan vinculado con un hábito en particular y con una actividad tan concreta, y que todavía queda un montón. Se ha hecho un montonazo de cosas. Digo, el otro día miraba pasaban algunas carreras de Fórmula 1 anterior y claro, los coches eran de cada escudería era una tabacalera. Sí. Bueno, hoy eso no es así, no sucede. Pero también uno camina al microcentro y ve 12, 14 personas fumando a la hora del almuerzo en el edificio, y pareciera que la empresa no tiene nada que ver con ese hábito, ¿no? Ahí no llega el plan antitabáquico de la empresa, y ocurre abajo, en su planta baja, digamos, ¿no? Pero bueno, hay mucho por hacer también en ese sentido. Bueno, por otro lado, continuamos en noviembre con esta campaña que es tan dulce como sal diaria. Un alfajor hoy, una vida mañana. Alfajores Chantaje se unió a la Fundación FUCA para una misión especial. Con la compra de cada alfajor de esta campaña, un porcentaje se destina a apoyar el trabajo de FUCA en educación, investigación científica y prevención del cáncer. Encontrarlo antes de que se pueda palpar, porque el cáncer de mama en su etapa inicial es posible que no presente síntomas. Por eso es fundamental que te hagas un chequeo anual, y si tenés 40 años o más, saca turno para tu mamografía. Con tu compra, alfajores Chantaje y FUCA podemos salvar vidas. Y entonces, ¿cómo pueden hacer para ayudar y para comprar el alfajor de FUCA? Porque seguimos, ¿cuánto seguimos? ¿Un mes más? 20 días más, seguimos con la campaña. Perfecto, durante todo noviembre es fanático el operador técnico del Chantaje, @chantaje_alfajores o en @fundación_FUCA. Agradecemos a Pelén, a Pablo y a toda esta lista de famosos que hoy no voy a leer, pero bueno, Mariel Dinenarda, Juanche de los Pericos, Emiliano Pinzón, Renzo Bencochea, Karina Mazoco, Marisa Andino y demás, que se fueron sumando y haciendo viral el video, y eso hizo obviamente que pudiésemos empujar, digamos, este alfajor, que además tiene un mensaje de concientización y ayuda de los programas de FUCA. Y dicho todo eso, voy a ir con la salvedad de que tenemos una nutricionista hoy, que tranquilito, que moderado, que no sea un hábito, sino una ocasión especial, y pasándoles a nuestros invitados, obviamente, para que se lleven el alfajor de FUCA.
¿No es cierto, Gabriela? Todo tranquilito acá. Todo tranquilito, sí. Lo más importante cuando uno compra algún producto de estos, que son los que yo llamo alimentos procesados, que eso es otra de las cosas que está un poco en boga, que todo el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados tiene una alta chance de, decir, colabora con el desarrollo del cáncer, claro, digamos. Uno lo que primero tiene que aprender es a leer el rótulo. En general, el primer ingrediente es el porcentaje más alto de lo que tiene el alimento. Claro. Cuando uno lee el rótulo, obviamente, por ejemplo, harina de trigo, azúcar, bicarbonato, eso es todo lo que dicen en general. Pero dentro del mensaje, lo que a mí me gustaría transmitir es que una cosa es una dieta habitual y otra cosa es una dieta esporádica. Nosotros habitualmente debemos alimentarnos sanamente. Esporádicamente podemos comer algo que no sea tan saludable. Los famosos denominados permitidos. Ponele que lo digamos, ponele que lo pongamos en estos términos. Porque muy inclusive bien, cuando uno habla de cáncer o de dieta de preventivo del cáncer, yo les explico a los pacientes que uno no puede, uno trata una enfermedad crónica en cierta manera, claro, porque un paciente vive muchos años. Claro. Entonces, no es que en esto quiero desmistificar un poco algunas cosas. Claro, desmistificar un poco que no es que nunca más voy a poder comer un poco de azúcar, sino que uno tiene que bajar sustancialmente ese porcentaje de azúcar y destinarlo a algo que nos dé algo más que azúcar, una gratificación, un premio, porque tampoco se puede, insisto, un paciente que inclusive tiene cáncer y que vive 20 años, yo no puedo decirle nunca más te comas un alfajor, nunca más comas un helado. Claro. Sería una locura de mi parte decir eso. Hay gente que lo hace, no digo que no, pero es una decisión propia. Yo no lo recomiendo. Es mi decisión propia que nunca más comí proboleta de que soy hipertenso o que estoy diagnosticado como hipertenso. Por ejemplo. Pero no abandoné de todo el jamón cocido. Claro, sí. Entonces bueno, no sé, es una compensación. Bueno, jamón cocido, no vamos a hablar de jamón cocido tampoco. No, bueno, pero bueno, va a venir solo un día Gabriela. Acá Gabriela está habilitando un programa entero sola porque tiró 2 o 3 temas que son para charlar. Pero bueno, un poco volviendo a lo del alfajor, ya que es un auspiciante acá de Fuca importante, yo creo que si uno lo mide y lo cuida, lo puede hacer. Es un equilibrio. Queremos compartir con todos ustedes una alianza con la marca indumentaria Pretonero que nace desde el corazón y con profundo sentido de propósito. La camisa Ana es mucho más que una prenda, es un homenaje que lleva significado personal y emotivo para sus creadores y que se convierte en un símbolo de apoyo continuo a nuestro trabajo. Y acá viene lo esencial: el total de lo recaudado de cada venta de la camisa Ana se destinará directamente a impulsar nuestros programas de investigación, educación y prevención del cáncer. Tu compra tiene un impacto directo en la ciencia y en la vida de miles de personas. Es sencillamente vestir con propósito. Podés conocer esta prenda a través de la web de Pretonero y es muy fácil. Te dirigís a la tienda online de pretonero.com y la primera camisa que sale justamente es la camisa Ana y le mandamos un abrazo a Maximiliano. Hizo un video muy pero muy lindo de lo que significa para esta marca indumentaria o lo que significó Ana, que ha fallecido, digamos, después de muchos años de transitar el cáncer de mama, y lo que significa esta prenda homenaje y por qué se ha elegido a Fuca como destinatario de la fundación. Así que ahí en Pretonero van a encontrar muchísima información adicional. ¿Qué más tengo? Tenemos el pin ahí también como para contar. Bueno, ahí estamos. Bueno, básicamente acá Fuca está otra vez trabajando con sus aliados con los que había perdido cierta fluidez en el vínculo, y vamos a hacer algunas actividades con... No sé si lo tenés. ¿Pasamos? Ahí, a ver, estamos... Pero perfecto, ahí está la Fundación Boca y Fuca en el mes de concientización del cáncer masculino. Prontamente les vamos a contar lo que vamos a hacer en particular, porque está así como cerrado bajo 7 llaves, pero ya está todo acordado, está todo en marcha y vamos a hacer una acción muy pero muy muy linda también, ¿eh? Y por otro lado, mandarle un beso muy grande y agradecerle a Compañía del Sol, que Compañía del Sol es una de las empresas más importantes en términos de trajes de baño, con el que estamos iniciando también un diálogo para una alianza que tenga que ver justamente con lo que hablábamos hace un rato, de cáncer de mama, indumentaria y demás, en este caso más destinado a un público femenino. Bueno,
Vuelvo entonces para un minuto de cierre con Judith, y después con Gabriela, y después con Federico. Bueno, siguiendo con el área de qué podría hacer la Argentina, hubo una idea hace un tiempo que está tomando cierta fuerza. Son emprendimientos y pensamientos no gubernamentales, pero sí de los que estamos en esto, de que cada endoscopía digestiva baja, o sea, la colonoscopía que se hace, se acompañe de la oportunidad, ¿no?, de acompañarla con una endoscopía digestiva alta de calidad. ¿Qué significa eso? Que tiene que durar 7 minutos, que debe ser muy exhaustiva, y ahí tenemos la oportunidad de encontrar esas lesiones que yo decía, premalignas, y tratarlas. Muy bien. Gabriela. Ese es mi mensaje. Bueno, mi mensaje sería: adoptemos hábitos saludables, que no solamente tienen que ver con lo que comemos, sino cómo nos movemos, cómo dormimos y qué pensamos. Otro tema, el del dormir. Entonces, va abriendo carpetas, como el Windows. Así que me parece que nunca es el día perfecto para empezar cualquiera de todas estas cosas, pero de alguna manera hay que empezar, y a lo mejor el momento es hoy, escuchándonos hablar un poco de todo esto. Así que me parece que siempre existe un momento para poder hacerlo, y creo que el futuro nos lo va a agradecer en ese sentido. Muy bien. Federico. Ahora han hablado de prevención primaria, un poco de prevención secundaria. Déjame también hablar, el cáncer gástrico va a seguir existiendo, podemos hacer que haya menos con prevención, detectarlo más precozmente, pero lamentablemente va a seguir existiendo. El mensaje de esperanza en esto es que los tratamientos han evolucionado de una manera muy importante en los últimos años. Si es una patología que exige un tratamiento multidisciplinario, con oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, muchas especialidades involucradas. Los tratamientos han mejorado mucho, han logrado que la calidad de vida de los pacientes sea mejor, que la supervivencia sea mejor, que curemos cada vez más a más pacientes que tengan ya el diagnóstico de cáncer gástrico. Entonces esto es un camino que hemos hablado en varias esferas o en varios niveles. Hemos ido mejorando. Hay que trabajar en prevención, hay que trabajar en diagnóstico precoz. Yo hago oncología, en particular también tenemos que seguir trabajando en mejorar los tratamientos para los pacientes que ya tienen este diagnóstico, como ha venido sucediendo en los últimos años. Bueno, y acá entonces yo me quito un poco el sombrero de conductor del programa para ponerme el sombrero de director ejecutivo de FUCA. Muchísimas gracias a los tres. La organización los tiene en gran estima y les agradece siempre lo que hacen, lo que han hecho durante muchísimos años, y espero que puedan seguir colaborando con nosotros y ayudándonos a hacer divulgación científica en este formato, o en el territorio, o en un taller, o en un ateneo, o en todo lo que tenga que ver con justamente hacer a la misión de la organización. Así que un gustazo que hayan estado. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, y estamos para el cierre acá. Daniela, ¿qué nos queda? Si no nos queda, si estamos todo perfecto, voy yo sobre mi persona, con un saludo muy grande para Lilian, 19 años de casado que cumplimos hoy, de civil, mañana de la iglesia, así que lo va a ver, en algún momento lo va a ver al programa, si no lo está viendo en este momento lo va a ver en la noche, así que beso enorme, y a la gente de la radio que está recibiendo justamente su reconocimiento en la legislatura porteña por los 20 años de trayectoria de Radio Sónica. No podemos estar porque estamos justamente acá haciendo el programa en vivo. Sí le estamos para mandar al operador técnico que se va a tomar un Uber, va a salir corriendo directamente para llegar. Radio Sónica, felicitaciones, no solamente porque después está la nominación de Martín Fierro y vamos a ver, y ojalá se dé, pero bueno, nada, son 2 canales de streaming de Estados Unidos, uno de Paraguay, es otro tipo de competencia, pero que la legislatura porteña a través de sus representantes se fije en que Radio Sónica hace 20 años tiene una programación sólida, equilibrada, apartidaria, y que hace un determinado tipo de periodismo, es algo que vale rescatar. Así que para Maximiliano y para Jonathan, nada, eso, simplemente gracias, felicitaciones, y creo que ellos nos quieren acá, haciendo el programa en vivo, haciendo nuestro contenido, en vez de poner no sé, a un programa antiguo y estar allá en cosas que ya saben que nosotros los aplaudimos. Así que bueno, nos vamos yendo. Estuvo en la operación técnica y puesta en el aire el señor Gonzalo Cabral, en la producción general Florencia Sánchez, en la producción ejecutiva Daniela Calegari, en la conducción quien les habla Guido Donaire. Pasen a lindo, cuídense mucho durante la semana, seguimos en redes. Chao, chao.